Bien, buenos días. Vamos a comenzar en esta serie de videos que vamos a ir grabando para este tema, a iniciar el estudio de la segunda parte de nuestro curso. Hasta ahora estuvimos viendo los temas relacionados con biología celular. Estas últimas clases van a estar relacionadas con los contenidos de biología del desarrollo. Y hoy vamos a ver la primera de estas clases donde vamos a introducirnos al estudio de la biología del desarrollo. Primero, en este primer video haremos una breve historia de la biología del desarrollo para aclarar algunos conceptos básicos de la misma. Luego vamos a trabajar con los temas de reproducción y los aspectos generales del desarrollo animal para culminar viendo los procesos típicos del desarrollo. Básicamente nos vamos a basar en la bibliografía que ustedes tienen disponible, que es un artículo que hemos escrito con la doctora González, donde están desarrollando temas y que ustedes tienen a su disposición. Acá entonces lo que vamos a intentar es explicar algunos de los aspectos más generales y más complejos. Bien, cuando nos introducimos al estudio de una ciencia, es importante resaltar algunos aspectos de sus orígenes, y justamente la biología del desarrollo tiene una historia bastante particular y muy variada, con muchos hechos fundamentales, porque en realidad la biología del desarrollo intenta responder viejas preguntas, intenta responder al asombro de la humanidad naciente frente a cómo podía terminar una semilla en una planta, cómo podía nacer a partir de un huevo un pollo, y básicamente cómo podía nacer un nuevo ser humano desde el vientre materno. Y no solo son las viejas preguntas que se hizo la humanidad, sino que también son las primeras preguntas, están entre las primeras preguntas que se hace un niño al empezar a observar el mundo. La clásica pregunta de cómo se hacen los bebés, ¿no? Entonces la biología del desarrollo es la explicación actual, son las nuevas respuestas a esas viejas preguntas. La biología del desarrollo en realidad es una ciencia que surge a partir del crecimiento de una ciencia previa que fue la embriología, que se ocupa básicamente de los aspectos del desarrollo prenatal y más de aspectos particulares que ustedes habrán visto de el desarrollo de algunas especies y el desarrollo de los sistemas de órganos. La biología del desarrollo, como veremos en unos minutos, es mucho más global. Bien. Las primeras respuestas hacia el origen de los seres vivos en cuanto a cómo se formaban, tuvo muchas explicaciones mágicas, explicaciones religiosas, y una de las primeras explicaciones que intentó tener una base científica la dio la civilización griega. Por ejemplo, Aristóteles, que hablaba de la impregnación, que era la unión de dos semen. El semen masculino, que obviamente es lo que conocemos como semen, y el semen femenino, que él consideraba que era el flujo menstrual. Según él, ambos semen se solidificaban en el interior del cuerpo materno, y ahí tomaban
tomaba la forma del ser que se estaba gestando. En su visión, que era absolutamente machista, la mujer daba únicamente la forma y el hombre daba la entelequia, que era la fuerza vital. Ese modelo fue prácticamente mantenido durante muchos siglos. La Edad Media sabemos que fue una época absolutamente dominada por lo religioso, donde no había posibilidades de investigación científica, y llegados al siglo XVI, estos modelos se mantuvieron. ¿Qué fue lo que empezó a modificar? Bueno, un aspecto fundamental para que se diera el primer avance en cómo explicar el nacimiento, o mejor dicho, la formación de los seres vivos, tuvo que ver con la invención del microscopio a fines del siglo XVI. La invención del microscopio permitió que comenzaran a verse, a observarse los organismos con mucho más detalle, inclusive en sus estadios prenatales. Por ejemplo, en el siglo XVII se empiezan a hacer muchas observaciones de embriones de pollo, pero también empiezan a observarse líquidos corporales, por ejemplo el semen. Entonces, Anton van Leeuwenhoek y otros investigadores de esa época empiezan a ver en el semen estas estructuras que algunos pensaron que eran pequeños animalitos, por los que originalmente se los llamó animálculos, y el nombre por el cual hoy los conocemos, que es espermatozoide, justamente significa algo así como animalitos del esperma. Bien, algunos, como Hartzocker, en 1694, consideraron que adentro de ese espermatozoide, adentro de ese animalito del esperma, había un pequeño ser que iba a ser el que iba a crecer. O sea que el nuevo ser estaba preformado en la gameta. Algunos creían que en lo que llamaban el animálculo, en el espermatozoide, como este dibujito que vemos aquí de Hertoger, pero otros creían que estaba en el óvulo, en la gameta femenina, que todavía no se había caracterizado bien. Inclusive había modificaciones de esta preformación muy peculiares. Por ejemplo, estaban los ovistas por encaje, que creían que en un óvulo estaba encajado el próximo ser, pero si ese ser era una mujer, a su vez, o una hembra en el caso de los animales, a su vez tenía en su ovario encajado a sus hijos, y así sucesivamente, y alguien llegó a decir, en el ovario de Eva tendría que estar encajada toda la humanidad. Bueno, obviamente que hoy sabemos que un espermatozoide o un ovario o un óvulo no tienen encajados pequeños seres. El modelo opuesto a la preformación, que por ejemplo fue el modelo que dieron Harvey, dio Wolff, y que en definitiva había sido defendido por Aristóteles también, en sus ideas prácticamente 2000 años antes, 20 siglos antes de este surgimiento de la ciencia moderna,
es la epigénesis. La epigénesis considera que el desarrollo se da por una serie de pasos, que es un proceso en dominó, donde un paso depende del anterior, y que si estos pasos se ven alterados, y así un paso se ve alterado, el siguiente no puede darse. Como pasa en el juego del dominó, donde una ficha ustedes la tienen que poner en base a la ficha previa. Bueno, acá un paso depende del paso previo. Los epigenetistas observaban embriones de pollo, básicamente, que era lo más fácil de observar en ese momento. Piensen que no es lo mismo seguir el desarrollo de un animal que está desarrollándose dentro de un huevo que uno que se está desarrollando adentro del útero materno. Ellos decían que ellos no veían ningún pollito en miniatura adentro del óvulo de la gallina. Bien. El debate de la preformación y génesis, que dura varios siglos, y que luego vamos a ver cómo termina, si es que termina, pero es el inicio de los diferentes aspectos que viene analizando la embriología y de cómo ve la embriología cambiando a lo largo de la historia. Si bien, como toda rama de la biología, la embriología empieza por un periodo descriptivo. Un periodo descriptivo que en realidad le debe a Aristóteles, que había hecho los primeros dibujos de embriones de huevos, pero que tiene una explosión con Leonardo da Vinci. Los renacentistas van a preocuparse mucho, sabemos, por la anatomía, para poder transmitir ese conocimiento anatómico en sus obras. Miguel Ángel fue un gran estudioso de anatomía, pero especialmente lo fue Leonardo da Vinci, que aparte de ser un artista, tenía una actividad científica y de invención muy grande, y él dibuja, por ejemplo, esto, que es un saco fetal bovino, muy parecido a alguna imagen que ustedes van a ver al final de este curso, cuando estudien la placenta. También hace este dibujo de un útero humano gestante. Sin embargo, acá, evidentemente, no había visto todavía un útero humano gestante Da Vinci, y hace estos dibujitos que tienen mucho más que ver con cómo es el útero gestante y la placenta o cómo son el útero gestante y la placenta de un bovino, de cómo son en humano. Digo, no había visto todavía un útero gestante humano porque en dibujos posteriores Leonardo corrige y hace dibujos que se parecen mucho más a un útero gestante humano. Bueno, la embriología descriptiva consiste básicamente en describir lo que se ve, y durante varios siglos la embriología va siendo descriptiva. Por ejemplo, se describe un embrión de pollo como se ve a las 24 horas de incubación. Se describe un útero gestante de un bovino de 2 meses de gestación, y se describe cómo es el feto que está en su interior. Tenemos que llegar al siglo XIX para que esa embriología empiece a tomar un matiz mucho más comparativo. Y es un científico alemán en la primera mitad del siglo XIX, Ernst von Baer. No escribo los nombres porque los tienen todos en el material bibliográfico, donde hay una historia que se cuenta con algunos matices diferentes, y que cuenta algo así como que von Baer, por algún motivo, algunos dicen que porque se le cayeron los frasquitos, otros dicen porque se había olvidado de rotular unas muestras. Lo importante para la idea es que von Baer tenía colecciones de embriones de diferentes vertebrados, y encuentra que hay momentos del desarrollo donde no puede compararlos. No puede
clasificarlos. No puede decir, este embrión que está acá es un embrión de una tortuga, como en realidad lo es, pero fíjense cómo se parece al embrión de un pollo, al embrión de una salamandra e inclusive a un embrión humano. Entonces, von Baer ve que en sus estudios los embriones empiezan a son muy iguales al principio y luego empiezan a diferenciarse. Este concepto lo va a tomar unos años después, en 1859, Charles Darwin, cuando escribe El origen de las especies, como una base de su teoría de la evolución, porque esta similitud original de los embriones le hace suponer o le refuerza la idea de que los embriones tienen los organismos tienen un origen común. La similitud de embriones lo demuestra. Bien. Si bien Carl von Baer, quien dio estas ideas, no era un evolucionista, uno de los sucesores de Darwin, Ernst Haeckel, que es quien en realidad hizo estos dibujos similares a los que habían hecho von Baer, define como uno de los pilares de la teoría de la evolución a la embriología comparada. Entonces, el siglo XIX, en sus primeras décadas, hasta aproximadamente 1870-1880, tiene a la embriología comparada como la principal rama para el estudio de la vida prenatal de los animales. Luego, como toda la ciencia biológica de las últimas décadas del siglo XX, la embriología pasa a ser experimental. Y la embriología experimental surge con este experimento, el experimento de Rooks, 1888, que intenta probar la teoría de Weizmann del plasma germinal, que hablaba de zonas que eran las que contenían el material que permitía la herencia, y a eso es a lo que Weizmann llama el plasma germinal. Bien, lo que se pretende demostrar en este experimento, si en un embrión esto es un embrión de anfibio, de 2 células, si se mata una de las células, acá la mata con una aguja caliente, si se puede desarrollar un embrión completo y luego un individuo completo. Fíjense lo que Rooks encuentra, que si mata una célula, va a poder formar únicamente medio embrión hasta un estadio temprano y luego nada más. Pocos años después se realiza un experimento que es el experimento de Driesch, que lo realiza con erizo de mar. Driesch realiza su experimento con erizo de mar. ¿Y qué hace? Separa una de las células y ve que obtiene un embrión de erizo completo, más chiquito. Entonces empieza a proponerse que hay una diferencia en el tipo de huevo, que el huevo del anfibio que usó Rooks es diferente al huevo del erizo que usó Driesch. Ahora, fíjense que hay una diferencia en el experimento. Rooks deja la célula esta muerta.
Si Direct la hubiera separado, el resultado hubiera sido el mismo que Rook. Perdón, si Rook lo hubiera separado, el resultado hubiera sido el mismo que tuvo Direct. Entonces, se ve que la mayoría de los huevos pueden regularse si uno le saca una célula. Si esto hubiera sido un mamífero, por ejemplo, directamente ni siquiera hubiera sido más chico, hubiera sido idéntico. Yo en los primeros estadios de un embrión de mamífero puedo separar cada una de las células e inclusive cada una puede desarrollar un individuo completo. Si hubiera sido una mosca, el resultado hubiera sido similar a este, pero real este, no un error de la técnica. Bueno, estos experimentos son el inicio de la embriología experimental, que es la que va predominando en la ciencia durante toda la mitad primera del siglo XX. Y empiezan a hacerse experimentos donde se empiezan a hacer trasplantes de un lugar de un embrión a otro, y hay un experimento hecho con embriones de anfibio, que es el experimento de Mangold, Spemann y Mangold, que toma lo siguiente. Este experimento, realizado en la década del 30, usa gástrulas, embriones en el estadio de gástrula de anfibios. Ellos sospechaban que había una zona del embrión de anfibio, que es el labio dorsal del blastoporo, que era el que organizaba toda la porción dorsal, todo el eje dorsal del embrión. Y que ese blastoporo, si yo lo trasplantaba a otro embrión, un embrión con, y que iba a tener entonces dos labios dorsales de blastoporo, el original y el implantado, iba a poder generar un embrión doble, que únicamente iba a compartir su parte ventral. Esto va a generar un concepto que luego vamos a ver con más detalle, que es el concepto de inducción. Y aquí vamos a ver que el blastoporo es el organizador del desarrollo. Este labio dorsal del blastoporo es el organizador del desarrollo, como lo llamaron Spemann y Mangold. Bueno, este experimento fue un experimento revolucionario. Spemann ganó el premio Nobel por este experimento. Mangold lamentablemente no, porque era muy joven, este era su trabajo de tesis, y pocos años después de este trabajo murió en un accidente, y el premio Nobel no se otorga a personas fallecidas. Bien, esta embriología experimental va permitiendo conocer montones de detalles sobre cómo se van desarrollando las diferentes partes. Hasta en un primer momento, con la embriología descriptiva y comparada, habíamos visto el qué era lo que pasaba, qué era lo que ocurría. Ahora se empieza a ver el cómo ocurre mediante esta embriología experimental. Bien, y llegamos a la década de los 60. Cuando en la década de 60, este señor que se llama John Gurdon va a, digo se llama porque nació en 1933 y aún vive, va a realizar un experimento que es clave. ¿Qué es lo que hace John Gurdon? Toma un huevo de una variedad de rana, le saca el núcleo, se lo destruye por radiación, toma otra variedad de rana, fíjense que de diferente color, y acá dice que toma una célula de la piel, lo hizo después con células de la piel, en realidad originalmente lo hizo con células del intestino, le saca el núcleo de una célula del intestino, una célula madura, una célula adulta, y
le pone el núcleo de esta célula de intestino originalmente de la rana B al huevo de la rana A. ¿Y qué consigue? Consigue un renacuajo idéntico. Luego de algunos experimentos y de mejorar algunos aspectos técnicos, consigue llegar a una rana adulta, pero que pertenece a la variedad de la rana B, la oscura. ¿Qué sale de acá? De aquí sale que cada célula del organismo tiene el material genético completo para formar un nuevo organismo. Este es un concepto clave, es un concepto fundamental. Cada célula de nuestro cuerpo, hay algunas excepciones, irán viendo a lo largo de su carrera, cada célula de nuestro cuerpo tiene en su núcleo el material genético para formar un individuo completo. Pero necesita un entorno que está dado en el citoplasma. El entorno citoplasmático del huevo permite que se desarrolle un nuevo individuo. El entorno citoplasmático de la célula de la piel o la célula del intestino no permite que se desarrolle un nuevo individuo. Esta rana es un clon. ¿Qué es un clon? Un organismo genéticamente idéntico a otro. Un clon es hasta cuando una vecina nos da un gajo de una planta, la nueva planta es un clon, porque es genéticamente idéntica a la primera. Nosotros cuando hablamos de clon pensamos en esto. Este experimento se hizo en 1962. Iban a pasar casi 40 años hasta la oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado. Que había algunas cuestiones técnicas que en mamíferos no se podían resolver y que recién se resolvieron a fines del siglo XX. Y acá está Gardon con su experimento del 62 y Gardon recibiendo el premio Nobel 40 años más tarde. 40 años más tarde se comprendió la importancia que había tenido este experimento para la historia de la biología. Bien, y aquí hay una revolución porque surge la genética del desarrollo. Ya sabemos, ya corroboramos que los genes son los mismos. Ahora empieza a ver lo importante es cómo se expresan esos genes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la expresión génica unas clases atrás, cuando hablábamos de que todos los genes estaban pero que podían expresarse o no? Bien, ahí empieza a verse la importancia de cómo se expresan esos genes y cómo un programa genético va a poder terminar en un programa del desarrollo. Bien, fíjense acá que estamos en 1962, han pasado como 400 años desde que estuvo la batalla entre los, o 300, de los preformacionistas y los epigenetistas. Y fíjense que acá podemos empezar a ver que realmente, de algún modo, los preformacionistas tenían razón. La información está preformada, en parte, en un código que es el código genético. Imagínense, en el siglo XVII era más fácil pensar en que había un hombrecito chiquitito doblado dentro del espermatozoide que imaginarse un código genético, cuando no se tenía el concepto de molécula bien establecido, no se sabía lo que era el ADN, no se sabía lo que era una proteína. Imagínense que era mucho más fácil imaginarse un pequeño hombrecito que luego iba creciendo. Pero luego, a partir de ese código, como van a ver en videos posteriores, se dan una serie de etapas
que son una necesaria para que sea la otra, como creían los epigenistas. Entonces, más allá de la de que el hombrecito adentro del espermatozoide fue ridiculizado muchas veces, y como ocurre en la mayoría de los casos en la historia de la ciencia, las dos vertientes de ideas tenían en parte la razón y ninguna la tenía totalmente. Bien, a partir de este momento coincide con la explosión de la biología molecular, que es incorporada al estudio del desarrollo, y empieza a estudiarse la genética del desarrollo en detalle, pero claro, ¿cómo estudiar la genética en la variedad de individuos? Entonces surgen lo que se llama los modelos del desarrollo. Se buscan modelos que ustedes van a decir, ¿por qué tanto aparece la mosca esta, la Drosophila melanogaster, por todos lados? Bueno, es un modelo. De ese modelo se sabe mucho y luego se extrapola a otras especies. Y estos modelos, hay algunos más, pero los más estudiados son 5. La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, que es la mosca que viene cuando nosotros dejamos una manzana o un limón abierto, que hace unas pocas semanas hay una invasión en alguna zona de La Plata. Bueno, esa es Drosophila melanogaster. Otro invertebrado, Caenorhabditis elegans, que es un nematode, un gusanito, que ustedes van a estudiar nematodes en parasitología, pero que este es un gusano que vive en el suelo, que mide 1 milímetro, y que tiene una particularidad, tiene poco más de 1000 células siempre, y se conoce el desarrollo de cada una de estas células. Y procesos importantísimos como la mecánica de la muerte celular, se pudieron estudiar, la mecánica genética de la muerte celular se puede estudiar primero en esta especie. Luego tenemos un pez, el pez cebra, ya en vertebrados, que es Dani Orrerio, el pollo, Gallus gallus, y el ratón, Mus musculus. Son todas especies fáciles de criar, pequeñas, salvo el pollo, pero el huevo de pollo se puede mantener fácil, que en general pueden tener generaciones rápidamente. Imagínense que si tuviéramos que estudiar el desarrollo de un gran animal que tiene 10, 11 meses de gestación, sería muy difícil y que tiene una sola cría después. Entonces, estas especies permitieron ver algo muy interesante, y es la gran conservación que hay entre los genes que tenemos todos los animales. Por ejemplo, acá van a ver ustedes en que muchísimos genes de la drosófila tienen sus homólogos, tienen los genes idénticos, son muy parecidos, mejor dicho, a veces hasta más de un 90% parecidos, en el ratón y obviamente en el ser humano. Esto ha permitido que muchas de las cosas que aprendemos de una especie después puedan extrapolarse a otras con cuidado. Y entre 1970 a fines del siglo XX, explota el conocimiento de la genética del desarrollo a partir del estudio de estos modelos. Y así, durante las últimas décadas del siglo XX, surge la ciencia que reemplaza a la embriología, la reemplaza en el sentido que la absorbe en buena manera, pero que se nutre de muchísimas ramas de la biología. Ramas muy diversas, la ecología, porque empieza a comprender, por ejemplo, cómo el medio ambiente es fundamental para cómo se desarrolla un individuo. Obviamente que la biología celular, la física, que permite estudiar los movimientos celulares, entre otros aspectos, todas las ramas de la biología aportan para la construcción de esta nueva ciencia que es la biología del desarrollo, ciencia compleja que tiene muchos aspectos, de los cuales nosotros vamos a ver
únicamente algunos fundamentales para poder comprender cómo es la formación de un animal. Bien, seguimos en el próximo video.